Bienvenidos a este vídeo sobre la democracia directa. En este vídeo vamos a compartir información respecto de qué es y cómo funciona la democracia directa y mostrar algunas de las implicancias que esto tiene en generar un mayor nivel de libertad y de prosperidad para la nación que lo utiliza. Empecemos con nuestro primer gráfico. En este primer gráfico vemos simplemente una foto de la gente que participa en una de las reuniones anuales en una municipalidad de las tantas que hay en Suiza, en la cual se discuten temas y se deciden por la vía de la mano alzada y se cuentan los votos. Esta es la forma más característica en que la gente ilustra la democracia directa, en el sentido que la ciudadanía tiene un nivel de participación y de responsabilidad en las decisiones de temas de interés común que en las democracias representativas no existe. Vamos un poco al detalle. El ciudadano suizo se distingue por tener ciertos derechos políticos que están muy por encima, van mucho más allá que los derechos políticos de la gente que vive en democracias representativas. En la parte de arriba se ilustra que el ciudadano tiene el derecho a elegir a sus representantes, sea para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, y esto en elecciones de nivel nacional, en elecciones de nivel regional, en los cantones, en el caso de Suiza, y las autoridades en el nivel municipal, como en Chile y en todas las otras naciones que cada 4 o 5 años eligen a las autoridades, a sus representantes. Pero además de este derecho, lo que distingue la democracia directa es lo que se muestra en la parte baja de este gráfico, que es el derecho que tiene el ciudadano a referendar en 3 tipos de circunstancias. Hay referendos obligatorios, hay referendos que se llaman facultativos y se referendan temas que han llegado a ser votados por vía de la iniciativa popular. El referendar significa que el ciudadano es llamado a decir sí o no a un tema bien específico, en el cual el ciudadano expresa si está de acuerdo o no que este tema entre en vigor. Puede ser una nueva ley, un cambio a una ley, una decisión de subir o bajar impuestos, una decisión de en qué utilizar los recursos públicos, etc. Y en el caso de Suiza, este derecho a referendar se exprime tanto a temas de nivel nacional como regional y municipal. Este es el primer elemento y sin duda el más distintivo de la democracia directa, el derecho a referendar. Un segundo elemento de gran importancia es el hecho que en Suiza hay referendos cada 3 meses. O sea, no solo se eligen cada 4 o 5 años las autoridades por vía de las elecciones, como se muestra en la parte alta de este gráfico, sino que además cada 3 meses hay estas sesiones de referendos en que se votan un cierto número de temas, ya sea a nivel nacional, regional o municipal, y en cada periodo específicos a la región o la municipalidad de la cual se trate. El hecho de que hayan referendos trimestrales significa que a lo largo del tiempo se ilustra aquí el número de temas que han sido votados en distintos periodos del tiempo, del 1848 hasta el 2020, según el tipo de derecho político que llevó al voto. Entonces, por ejemplo, en el periodo 91-2020 se referendaron un total de 252 temas de nivel nacional, de los cuales 62 eran por motivo del referendo obligatorio, 86 por motivo del referendo facultativo y 104 por motivo de una iniciativa popular que llevó a este voto. Con todo, el proceso que lleva al voto y los resultados de los mismos tienen grandes diferencias según el tipo de derecho político que se trate. Por ejemplo, esta es la estadística del voto sí o no a los 196 temas que llegaron a ser referendados por vía del referendo obligatorio. El votar estos temas está definido por ley.
son las cosas más importantes de la nación, como por ejemplo ser miembro de las Naciones Unidas o unirse a la Comunidad Europea, ciertos tratados comerciales internacionales y una serie de otros que por su naturaleza son considerados de tal importancia que deben ser aprobados o bien rechazados por la ciudadanía. Como se aprecia, de todos los temas votados por referendos obligatorios, la gran mayoría fueron votados sí, fueron aceptados por la ciudadanía y solo el 30% de ellos la gente dijo que no. En el caso de los referendos facultativos, la película es un poco diferente. A la izquierda lo que se ve es que entre el periodo 1874 al 2020 hubo más de 3.000 temas decididos por las autoridades a nivel nacional, las autoridades quiere decir el gobierno y el parlamento, que en principio la ciudadanía tiene el derecho a objetar si no la considera de buena calidad. Por eso que se habla del test de la blancura. La ciudadanía tiene el derecho a objetar todos estos temas, pero como se aprecia, en este periodo de tiempo, el 93% de todos ellos entraron en vigor directamente sin que la gente lanzara un referendo facultativo para objetarla. Y solo en el 7% de todos estos temas posibles hubo un número suficientemente grande de gente que estuvo dispuesta a juntar las firmas y iniciar el proceso formal de objetar la decisión que habían tomado las autoridades. A la derecha vemos qué ocurrió con estos 226 temas cuestionados a través del referendo facultativo. En primer lugar, hay 35 temas en que no se lograron juntar el número de firmas necesarias en el periodo de tiempo disponible. Por lo tanto, el tema entra en vigor sin ser objetado. Del resto que fue votado, el 93% la gente dijo que no, y en el 98% de estos temas la gente dijo que sí, disculpe, no es por ciento, son el número de temas votados. ¿Sí? Cuando dice que no la gente, es que apoya la objeción que está haciendo la ciudadanía y el tema no entra en vigor. En tanto que en el 98% de estos temas, la gente dijo que sí estar de acuerdo a la forma en que el tema había sido decidido y propuesto por las autoridades y por tanto el tema entra en vigor. Lo importante es darse cuenta que con el referendo facultativo la ciudadanía cuenta con un instrumento para objetar todas las decisiones, todos los actos de las autoridades en materia legislativa, en materia de asignación de recursos, en materia de manejo de las instituciones estatales, etc. En el caso de las iniciativas populares, estamos hablando de temas que por alguna razón no son parte de la agenda política formal introducida y trabajada por las autoridades y que cuenta con un número suficientemente grande de ciudadanos que consideran que habría que legislarse a este respecto. Como se puede apreciar, desde el 1891 en que fue reconocido este derecho político hasta el 2020, hay 461 temas en los cuales se ha lanzado una iniciativa popular, de los cuales 126 no lograron juntar el número de firmas necesarias en el periodo que se tiene a disposición. 117 que lograron juntar las firmas fueron retiradas antes de ser votadas porque en el periodo de discusión y negociación entre los iniciantes de la iniciativa y las autoridades se llega a un compromiso que tal vez se ajusta a una ley o se toman decisiones de otro tipo, de manera que la gente que propuso la iniciativa considera que su objetivo ya ha sido obtenido y el resto pasa a votación de toda la ciudadanía. Como se ve, el 90%, en este caso 196 temas, recibieron un no. La mayoría de la gente no estuvo de acuerdo con lo que proponía la gente que llevó adelante la iniciativa popular y solo el 10% de esta iniciativa obtuvieron el sí de la mayoría. Como se ve, discrepancias o diferencias bastante sustanciales en términos de el resultado que se obtiene a través del uno u otro de estos derechos políticos. Para poner todo esto en la perspectiva de qué tanto impacto tienen estos referendos trimestrales en el quehacer de la política en Suiza y el funcionamiento en general del sistema político, tenemos que considerar esta información. Lo que se tiene a la izquierda es que en el periodo legislativo entre el 2007 al 2023,
Las autoridades, esto quiere decir el gobierno y el parlamento, trabajaron, legislaron o decidieron sobre un total de más de 1038 dossiers, temas en los cuales había esfuerzos para legislar al respecto. De estos, el 81% fueron originados, propuestos en el sistema, provenientes del gobierno mismo, del Poder Ejecutivo. Un 15% de todos estos dossiers llegan al sistema por vía de miembros del Parlamento que colocan el tema como discusión para que se legisle al respecto. Y como se aprecia, solo el 4%, todo un mínimo que queda, viene de temas que han llegado al proceso político por vía del ejercicio de los derechos políticos que la democracia directa le entrega a la ciudadanía. Esto es, desde el punto de vista explícito, si se considera todo el quehacer del sistema político en Suiza, la parte explícita que proviene de la democracia directa es en realidad marginal. Con todo, el impacto que tiene los derechos políticos en el funcionamiento del sistema político no se limita solo a el número de temas que van siendo votados en estos referendos trimestrales. Y para ilustrarlo, consideremos 2 o 3 informaciones adicionales. En primer lugar, un elemento de cómo funciona el sistema político en Suiza. Entre el año 2007 y 2022, de todos estos miles de temas que fueron trabajados entre el Parlamento y el gobierno, se puede ver que en el 90% de los casos se llegó a una solución en la cual fueron promulgados, fueron votados por el Parlamento y el gobierno y quedan listos para entrar en vigor. En tanto que el 10% de todos estos dossiers no encontraron una unidad en el sistema político y estos temas fueron desechados y no pasan a ser parte, a entrar en vigor en el sistema de leyes de la nación. Para colocar la importancia de esta estadística en perspectiva, la podemos comparar, por ejemplo, con una nación que muchas veces es considerada casi un ejemplo de la democracia, Estados Unidos. Lo que tenemos a la derecha es la misma información para el periodo entre el año 2000 y 2020 en el Parlamento de Estados Unidos. De los miles de temas que fueron procesados entre el gobierno y el Parlamento, como se puede ver, al final solo el 7% de todo esto son promulgados para entrar en vigor. Y el 88, el 90% de todos los otros temas no son promulgados. Son discutidos, trabajados, elaborados, presentados, pero no llegan a nada. Y es, de alguna manera, aire caliente que se disipa, digamos, en las batallas políticas que existen en Estados Unidos. No cuesta imaginar cuál es el costo que tiene que soportar una sociedad en tener un sistema político que logre trabajar con un nivel de efectividad como a la izquierda, democracia directa, o a la derecha, de democracia representativa. Si resumimos la situación en este sentido de Suiza, repitiendo la información anterior, partamos de la izquierda en que de todos los dossiers del periodo legislativo entre el 2007 y el 2023, el 10% no son promulgados, el 90% son promulgados para entrar en vigor. Y de estos, solo una pequeña parte va objetada por la ciudadanía en términos de que se lanza un referendo facultativo para evitar que este tema que ha sido promulgado entre en vigor. En cambio que la gran parte, el 93% de ellos, entra en vigor sin ser contestado por la ciudadanía. Y no son contestados porque lo encuentran de tal calidad que dicen vale la pena dejarlo pasar tal como ya lo decidieron las autoridades. En este sentido, queda claro que la influencia de los derechos a referendar en el quehacer del sistema político suizo tiene una parte, digamos, observable, explícita, y una parte implícita y que no es directamente observable y que está reflejada en esta situación de la analogía de la punta del iceberg. Lo que tenemos aquí arriba, que se define aquí como la parte explícita o visible, se refiere a todos los cientos de temas que han sido referendados, ya sea porque es un referendo obligatorio o facultativo o una iniciativa, en tanto que la parte abajo es la parte implícita o no visible del impacto que tiene
la democracia directa en el proceso político, en la calidad del funcionamiento del Estado en Suiza. Y esta parte no visible se deriva del hecho justamente que aun si no son votados ciertos temas, no lo son porque las autoridades trabajan con tal conciencia del riesgo que significa elaborar decisiones que están de mala calidad o con un sesgo político evidente, de tal manera que la ciudadanía eventualmente los va a objetar a través del instrumento del referéndum facultativo. Y este efecto implícito que hay, esta amenaza hacia el trabajo no bien hecho, obviamente que tiene un impacto en todos y cada uno de los varios temas que van siendo trabajados y elaborados por la clase política. Por tanto, un mensaje importante de mi libro y de esta presentación es reconocer que la relación entre el impacto visible y no visible de lo que hay en la democracia directa es muy asimétrico. Y esto de las votaciones trimestrales, que es lo que se habla en televisión y lo que aparece en los diarios y se comentan, digamos, porque justamente queda claro para toda la gente, es una parte mínima de la importancia que tiene el uso de la democracia directa en el buen funcionamiento de un sistema político. Hacia la derecha vemos un poco la repartición relativa en cada uno de estos dos casos, explícito o implícito, según el tipo de derecho político asociado a ella. En el caso de la parte explícita o visible, como se ve, la importancia mayor son por las decisiones positivas que reciben los temas referendados por vía obligatoria. Después vemos que lo facultativo era mitad-mitad, en tanto que la iniciativa era solo 10% de todo lo que se llegaba. Así que tiene una importancia mínima. Y si pasamos a considerar la parte implícita, vemos que entre los tres tipos de derecho político, el referéndum facultativo es sin duda el que tiene el mayor impacto en cómo se comporta la clase política, en la obligación de hacer atención permanente a los intereses y prioridades que tiene la ciudadanía respecto a cada uno de los temas que forman parte de la agenda política de la nación. Habiendo entonces comparado la importancia que tienen los tres derechos políticos en ejercer el impacto, ya sea a nivel explícito o implícito, que se deriva de justamente ejercer estos derechos en el funcionamiento del sistema político suizo, viene naturalmente la pregunta, ¿qué importancia ha tenido esto o cuál es la contribución que significa el usar la democracia directa por encima o tal vez obteniendo resultados que buscan en realidad todas las sociedades? Todo el mundo quiere una sociedad más rica en vez de menos rica, que sea más libre en vez de tener menos libertades. Así que cuando llega el momento un poco de comparar qué ha significado el que Suiza, para Suiza, el usar la democracia directa por ya más de 130 años en forma ininterrumpida, antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, durante los varios eventos de tipo económico y políticos y vaivenes de todo tipo que han tenido lugar a través de todo este tiempo, y Suiza en forma ininterrumpida combinar la democracia directa con la democracia representativa ha llevado a una nación con los niveles de libertad y prosperidad muy por encima de todas las otras democracias representativas que se conocen en el mundo. Para orientarnos al respecto de esto, un par de informaciones. En primer lugar, tenemos este gráfico que muestra el nivel de riqueza promedio por cápita en la ciudadanía suiza respecto a otros países en el mundo, países desarrollados o menos desarrollados. Como se puede ver, el nivel promedio de Suiza es muy por encima del país segundo, por ejemplo, Estados Unidos o Singapur. Es prácticamente 2-3 veces el de la mayoría de los países europeos, es casi 10 veces Chile, es 30 veces Brasil, etc. Significa que el nivel de riqueza que ha logrado acumular Suiza de capital durante estos 130 años lo ha llevado a niveles que están muy por encima de todas las otras naciones que han utilizado, entre tanto, democracias representativas. Y esta que haya mayor riqueza y capital se traduce también en que Suiza es el país que paga los mejores salarios en el mundo.
Lo que tenemos en este gráfico es el salario neto mensual promedio en el año 2022 pagado en distintos países a través del mundo. Suiza, con un salario medio de $6.100, está muy por encima de, nuevamente, países como Singapur, Estados Unidos, los países de la Comunidad Europea, países escandinavos, por no hablar de Italia, China, Chile, etc. Está muy por encima. Y uno podría ya preguntarse, por ejemplo, asumiendo que Suiza se quedara donde está ya ahora, sin moverse, y los otros países de la Comunidad Europea que están a 2.7, a $3.000, uno se puede preguntar cuánto tiempo le tomaría a estas naciones llegar a donde se encuentra Suiza ya ahora. Y conociendo a qué velocidad o qué tan lento crecen los salarios reales en el mundo, imagino que no tendrá ninguna persona gran dificultad a darse cuenta que todas estas otras naciones en democracias representativas les tomaría al menos 50 o 100 años llegar a los niveles que Suiza ya tiene en forma actual. Así que cuando hablamos de libertad y prosperidad, al menos en términos de prosperidad, hay datos objetivos que hacen ver que Suiza no está un poco mejor que las otras naciones, está mucho mejor, mucho mejor que todos los otros países ricos desarrollados, por no hablar de los menos desarrollados. Y cuando hablamos de libertades, ya lo demostramos antes, ¿qué nación tiene los derechos políticos? ¿Qué ciudadanía tiene en cualquier otra nación los derechos políticos, la extensión de derechos políticos que tiene el ciudadano suizo con este derecho a referendar temas a nivel nacional, regional y municipal y en cualquier momento del tiempo, sin límites y cada 3 meses al ritmo de sacar un referéndum después del otro? En este sentido, la pregunta es ¿cómo es que la democracia directa logra ir generando estos niveles mayores, tanto de libertad como de prosperidad? Y aquí tenemos que hacer un pequeño ejercicio conceptual que lo tengamos lo más simple y fácil posible usando nuestra intuición. Partamos con 2 dimensiones. La libertad de la ciudadanía. Puede ser una nación que tenga un mayor nivel de libertad o un menor nivel de libertad. Y en un ejercicio de causa-efecto nos podemos preguntar, ¿con qué otra dimensión podemos correlacionar el que haya mayor o menor libertad en la ciudadanía? Y, por ejemplo, fundamental, la calidad del cuerpo de leyes que rige la actividad de la nación. Basta un poco de intuición y un momento de reflexión para, esperemos todos de acuerdo, que la relación entre estos 2 elementos es de este tipo. Mayor libertad lleva a una mejor calidad del cuerpo de leyes, menor libertad de la ciudadanía, en general tiende a una menor calidad del cuerpo de leyes que rige la nación. Y la historia naturalmente no para aquí. Ahora podemos continuar en el análisis pensando que la calidad del cuerpo de leyes lleva y se interactúa con, por ejemplo, un nivel de satisfacción de la ciudadanía mayores o menores. Una mejor calidad del cuerpo de leyes o peor calidad lleva a niveles más altos o menos altos de seguridad y serenidad, o de la sensación de justicia y equidad que sienta la gente. Y, por ende, el nivel de estabilidad, continuidad y credibilidad que goce el Estado respecto a su propia ciudadanía y también hacia el exterior. Espero que la intuición trabaje también de tal manera que estemos todos de acuerdo que la relación entre estos elementos es también de este tipo. Y si seguimos de la misma manera, no cuesta construir un resultado en el cual, en realidad, tenemos una relación entre libertad, calidad del cuerpo de leyes, estabilidad y hacia abajo el nivel de prosperidad y cohesión social de una nación en que todas estas dimensiones interactúan de la manera que está mostrada en este gráfico. Esto significa que una nación, a partir de un cierto nivel en este cuadradito rojo del centro, una nación que logre aumentar su nivel de libertad, o sea, partir hacia un mayor nivel de derechos políticos de ciudadanía, desencadena una serie de procesos socioeconómicos que a partir de la mayor libertad lleva a una mejor calidad del cuerpo de leyes, por ende a una mayor estabilidad, continuidad y seguridad, serenidad de su vida social, por tanto a mejores condiciones para un desarrollo de actividad económica con generación y acumulación de capital. Mayor capital lleva eventualmente al pleno empleo, el pleno empleo lleva eventualmente a mejores condiciones de trabajo y salario.
todos fenómenos y procesos que han ido ocurriendo en Suiza durante más de 100 años, llevando a los resultados que vimos anteriormente. En este contexto, en forma gráfica, a partir de una situación así, una nación va creciendo en todas estas dimensiones en una espiral, en el fondo ascendente, virtuoso, de cada vez mayor libertad y mayor prosperidad, en las cuales uno lleva a la otra y viceversa. Este proceso está descrito en el libro en forma un poco tal vez más articulada, en que a partir de la democracia directa arriba a la izquierda, justamente se llegan a través de estos procesos a un mejor cuerpo de leyes, a través de ello una mayor credibilidad y fiabilidad del Estado, a través de ello un mejor crecimiento generalizado, y el círculo se cierra en sí mismo, lo que lleva a este círculo virtuoso que hemos expresado anteriormente. Cerramos este vídeo con las observaciones o afirmaciones que, al menos por mi parte, logro extraer de esta información y de estos análisis. En primer lugar, hay que tener conciencia que la democracia directa no reemplaza la democracia representativa. En Suiza, en realidad, estas son complementarias y en Suiza se utilizan las dos al mismo tiempo. Sin la representativa, la democracia directa es impracticable. Y sin la directa, la representativa padece de tantas imperfecciones que no logra mejorar por sí misma, pero que la democracia directa sí está en condiciones de eliminar. El tercer elemento es que el derecho a referendar de alguna manera es una llave maestra que le permite a una nación el acceder a todos estos procesos que ilustramos antes y a través de ello llegar a niveles de libertad, seguridad y prosperidad muy superiores a los que ninguna democracia representativa ha logrado generar o entregar en ya 200 años que se tratan de una u otra manera con presidentes, primeros ministros, grupos de distinta naturaleza de mayoría que se forman y se desforman en las distintas otras naciones. El punto número 4, como ya se ha dicho, es que en Suiza, a partir de ser una nación muy pobre y sin recursos naturales, a través de la democracia directa, la implementación de la democracia directa, ha ido justamente generando niveles de libertad y prosperidad que están muy por encima de todas las otras naciones. Hago un salto para adelante en base a todos los años de análisis y de observaciones que he podido hacer en Suiza. Para mí queda claro que la democracia directa se puede implementar en Chile. No es una utopía hacerlo, en realidad se puede hacer en muchas otras naciones, se puede hacer de inmediato, se podría haber hecho hace ya mucho tiempo atrás, no hay nada que esperar y vamos a volver a este tema. Y, fundamentalmente, pasar a democratizar la democracia y con ello entrar en el espiral virtuoso hacia mayor libertad y seguridad en forma autosostenible que la nueva condición de mayor riqueza que existe en Chile le estaría en condiciones de soportar sin ningún problema. Finalmente, como ya se dijo, la democracia directa y solo la democracia directa está en condiciones de resolver imperfecciones de la democracia representativa, incluyendo el acabar con la corrupción, el eliminar políticos profesionales, a terminar con los delitos en el financiamiento de campañas y partidos, la demagogia, el populismo, etc. Así que el mensaje, en esencia, es: la democracia directa es una cosa muy simple, trae grandes beneficios para una sociedad, se puede implementar en Chile en cualquier momento y vuelvo a decir que espero que esta información le permita a gente que está compartiendo este video tal vez llegar a la misma conclusión. Muchas gracias y un saludo.